Y hablando de más de este tema del COVID-19, del SARS-CoV-2, el mundo supera ya los 3 millones de personas muertas por el coronavirus. Se trata de las cifras más recientes publicadas por la Universidad Johns Hopkins y en donde cuantifica los decesos por el coronavirus en 3.225.000, mientras los contagios globales alcanzaron los 139.979.449. El número de fallecimientos por coronavirus es igual a la población de Caracas, en Venezuela, y está por encima del número de residentes en Chicago, allá en Estados Unidos. Y en el más reciente reporte sobre COVID-19 en nuestro país, autoridades de salud alertaron que los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Nayarit y Quintana Roo han mostrado un aumento en los contagios del virus SARS-CoV-2 luego de que habían mantenido una tendencia a la baja por varias semanas. Llamaron a los gobiernos locales para prevenir una posible tercera ola de contagios de COVID-19, así como a la población a mantener la sana distancia. La Secretaría de Salud informó que en las últimas horas se registraron 480 nuevas muertes por la pandemia para llegar a un total de 211.693 decesos. Y aquí en la Ciudad de México, la ciudad se encuentra lista para iniciar la vacunación de adultos de 50 a 59 años de edad. Esto es lo que confirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La mandataria detalló que actualmente ya solo se espera la confirmación de la llegada de las vacunas para este sector de la población y así dar inicio a la inmunización. Aunque el gobierno capitalino no dio a conocer la información sobre cómo será el proceso de registro, señaló que se seguirán las medidas que hasta ahora se han llevado a cabo en la primera parte de la inmunización debido a su eficacia. En tanto, este lunes, ya le comentaba, iniciará la aplicación de segundas dosis de la vacuna contra el COVID-19 en las alcaldías de Coyoacán y Venustiano Carranza. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que en agosto ya se tendrían las condiciones para reiniciar las actividades escolares de todos los niveles educativos en la capital. Esto ante la pandemia por COVID-19. Indicó que ojalá se pudiera iniciar algunas actividades antes, pero todo dependerá de la fecha de vacunación de los maestros y en acuerdo con todas las entidades educativas. Y a partir del próximo lunes regresarán a clases presenciales en Campeche, en donde se encuentran desde hace varias semanas en semáforo verde. Además de las medidas sanitarias y de higiene que conocemos, los grupos se dividirán en 3. Lunes y miércoles asistirán solo una parte, el martes y jueves el resto del grupo y el viernes se reforzarán conocimientos a los estudiantes que lo requieran. Y este sábado 17 de abril entraron en vigor las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobadas el pasado miércoles luego de que ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto para crear el padrón de usuarios de telefonía móvil con los datos biométricos de los mexicanos. De esta forma, el Instituto Federal de Telecomunicaciones expedirá las disposiciones administrativas de carácter general para la debida operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que es una base de datos con información de las personas dueñas de un celular. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó la polémica reforma que amplía 2 años la presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Arturo Saldívar y de los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal. En sus redes sociales, el organismo llamó a México a garantizar que la duración de los mandatos de cargos directivos de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura se ajusten a los plazos constitucionales establecidos en resguardo de su independencia conforme a los estándares interamericanos. Y las polémicas reforma eléctrica y de hidrocarburos del presidente Andrés Manuel López Obrador han dejado preocupadas a las empresas europeas del sector que invirtieron y tomaron riesgos en el país, indicó el nuevo embajador de la Unión Europea en México. Es cierto, hay preocupación por parte de las empresas europeas del sector, dijo el diplomático francés, quien el pasado miércoles asumió su cargo como embajador de la Unión Europea en México al entregar sus credenciales ante las autoridades mexicanas. Y a través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se reunió en Palenque, Chiapas, con el empresario Carlos Slim para evaluar el avance en la construcción del Tren Maya, además de que hablaron de otros temas. Y tras confirmar que el INE ya lo notificó,
del retiro, o ya le notificó del retiro de su candidatura a gobernador de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio informó que mañana domingo partirá en caravana de Chilpancingo otra vez acá a la Ciudad de México para presentar personalmente la impugnación a la medida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el Partido Verde impulsa propuestas para proteger y combatir la violencia en contra de las mujeres. Su dirigente nacional, Karen Castrejón Trujillo, destacó que, entre otras acciones, el Verde Ecologista promueve la creación de más refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia familiar, luego de que la mayoría de las entidades registran por lo menos una desaparición, un secuestro, una violación o un homicidio en donde las víctimas son mujeres. Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional detuvieron a un sujeto presuntamente involucrado en el ataque armado a una brigada de vacunación contra COVID-19 en el municipio de Tangancícuaro, allá en Michoacán. De acuerdo con la Sedena, la tarde de ayer viernes, personal de las Secretarías de Salud y del Bienestar que trasladaban vacunas en una ambulancia, escoltado por militares, recibieron una agresión armada, pero afortunadamente sin reportar heridos. Y en las últimas horas, autoridades de Tijuana han localizado restos humanos en bolsas negras en 4 diferentes puntos de la ciudad. En todos los casos, había amenazas advirtiendo que los crímenes estaban relacionados con conflicto por drogas. Un grupo de mujeres tomaron las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí para exigir la destitución de la recién nombrada presidenta Giovanna Argüelles, a quien acusan de proteger al gobierno del estado por negarse a emitir recomendaciones contra esta autoridad. Las manifestantes advirtieron que permanecerán en el lugar hasta que las autoridades resuelvan sus peticiones. El mundo. Y la reina Isabel II dio el último adiós este sábado al hombre con quien estuvo casada 73 años. Estamos hablando, por supuesto, del príncipe Felipe de Edimburgo. En un sobrio funeral de cariz militar, con mascarillas y pocos invitados, debido a la pandemia. El príncipe Felipe murió el pasado 9 de abril, 2 meses antes de cumplir 100 años. El acto comenzó, iba a cumplir ya 100 años. El acto comenzó con 1 minuto de silencio antes del oficio religioso en San Jorge, la capilla gótica del siglo XV situada en el castillo de Windsor. Posteriormente, el duque de Edimburgo fue inhumado y en privado en la cripta de la capilla San Jorge. El gobierno de Perú prorrogó este sábado por 1 mes el estado de emergencia vigente desde hace más de 1 año por la pandemia del coronavirus, lo que le permite restringir derechos ciudadanos. Desde hace 13 meses rige en Perú un toque de queda nocturno para contener los contagios de la segunda ola de la pandemia impulsada por la variante brasileña del coronavirus más contagiosa. Y el líder cubano y exmandatario Raúl Castro anunció su renuncia como máximo dirigente del Partido Comunista de Cuba. Su salida se hará efectiva el próximo lunes al cierre del Congreso de su partido y cuando se elijan nuevas autoridades que se esperan que sean encabezadas por el actual gobernante Miguel Díaz-Canel.